Buenas tardes, profesora. Le saluda la alumna Olazábal Chavesta Rosa Vanessa y hoy voy a brindar mi exposición sobre sexualidad humana. Primero, debemos saber qué es la educación sexual integral. Es un conjunto de enseñanzas y aprendizajes que promueven valores, ¿no? También tiene como finalidad principal que los estudiantes vivan una sexualidad humana integral, saludable y responsable. La educación sexual integral se trabaja transversalmente en los tres niveles educativos, inicial, primaria y secundaria. Y de eso, y hablaremos de cómo enseñar, cómo educar a los niños de educación sexual en el nivel inicial. ¿Cómo y cuándo se debe hablar de sexualidad con los hijos? ¿No? Bueno, en la familia siempre debemos crear un ámbito o un ambiente donde se hable de sexualidad de una manera armoniosa, ¿no? Que no haya conflictos, donde el padre pueda entender lo que el alumno o lo que el hijo quiere expresar, quiere aprender, ¿no? Se debe trabajar también con los hijos, enseñándoles a través de la religión, del cristianismo, educándolos con valores, con principios, de que amen su cuerpo y que amen el cuerpo que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha mostrado y que tenemos gracias a Él y que por lo tanto debemos cuidarlo, amarlo y respetarlo, ¿no? Los niños tienen infinidad de preguntas, pero nosotros los padres siempre debemos actuar de manera positiva al momento de enseñarle, ¿no? Debemos actuar de manera espontánea al momento de expresarles alguna situación que se pueda presentar para que ellos cuando crezcan ya tengan una noción y sepan que papá les enseñó cómo deben actuar ante situaciones difíciles. Sexo y sexualidad, ¿no? Sexo y sexualidad. Sexo es lo que se asigna, es lo que nos dan, sexo femenino y masculino, ¿no? Es la asignación que se da al momento de que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre. Va a ser niño, va a ser niña. Eso es sexo, sexo. Mi sexo es femenino. El sexo de mi compañero es masculino, ¿no? Eso es sexo. Sexualidad. Existen tres dimensiones de la sexualidad. La dimensión biológica, la psicológica y la social, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad en términos abiertos, cuando hablamos de biológica nos referimos a qué es cómo se nos asignó, ¿no? Que en este caso es el sexo. Nosotros cuando desde que estamos en el vientre de nuestra madre nos dicen, eres niño o niña. Ese es de manera biológica. Todos los componentes biológicos suman y desarrollan nuestra sexualidad, ¿no? Femenino, masculino. En el ámbito psicológico, bueno, lo que vemos ahora, ¿no? Amar nuestra sexualidad, sea hombre, sea mujer, ¿no? Amar nuestra sexualidad, respetar nuestra sexualidad, cuidar nuestra sexualidad como mujer, cuidar mi sexualidad, como hombre, cuidar mi sexualidad. Esa es en la parte psicológica, para que emocionalmente nosotros podemos abrirnos a todas las situaciones que se puedan presentar con respecto a la sexualidad. En la parte social, respetar la sexualidad de el otro, ¿no? Del prójimo. Por ejemplo, respetar la sexualidad masculina, cómo él la desarrolla, cómo él se expresa, cómo él forma su sexualidad, ¿no? Cómo esa persona ha crecido con esa sexualidad, pues, y de igual manera una mujer, ¿no? Respetar la sexualidad femenina, de cómo se viste, de cómo se relaciona con los demás, de cómo está ante los demás, de cómo socializa con los demás. ¿Qué más debemos aprender? Debemos aprender y hablar con nuestros hijos sobre la sexualidad. Bueno, la sexualidad, el sexo es desde temprana edad, ¿no? Se debe hablar desde temprana edad, desde que son pequeños, en realidad, incluso en una institución educativa inicial, hablamos de sexo cuando decimos,
eres niño, eres niña, tienes pene, tienes vagina, entonces estamos hablando de sexualidad, estamos enseñándole a los niños educación sexual y es lo que se va a hacer desde temprana edad. La sexualidad no se termina nunca, o sea, inicia desde que nacemos, ¿no? Incluso una mamá está bañando a su hijo, a su bebé, y desde ya empieza y le dice, eres, a ver tu penecito, vamos a lavarte, eres un niño hermoso, eres hombre, etcétera, etcétera, etcétera. O al momento de dar la lactancia también hay sexualidad porque estamos utilizando, ¿no? Las mujeres dan de lactar y el varoncito o la mujercita lactan en el seno de la madre, ¿no? Estamos empleando sexualidad. La sexualidad no termina y hasta el fin, ¿no? Y hasta que morimos, creo yo. La educación sexual debería comenzar desde la temprana niñez, como les dije. A cabo de los 5 a 6 años, la sexualidad es más curiosa, ¿no? Los niños despiertan más su sexualidad, sobre todo porque ellos dicen, porque las niñas juegan con las niñas, los niños juegan con los niños, entonces van como que desarrollándose de manera social, ¿no? Los niños se juntan con los niños, las niñas con las niñas, crean sus grupos desde que tienen 5 o 6 años, ¿no? La curiosidad debe aparecer alrededor de los 3 años, y es cierto, aparece a esa edad, porque los niños a los 3 años empiezan a tocar sus genitales, a decir qué es esto, por qué yo orino parado, por qué ella orina sentada, no, yo quisiera orinar sentada, entonces por eso es que siempre se debe hablar en inicial sobre educación sexual. En menores, en menores siempre hay que nombrar el género. Niño, niña, el niño tiene pene, la niña tiene vagina, ¿no? Los niños se tocan sus genitales, sí, se tocan sus genitales los niños a los 3 años de edad lúdica y de juego. Por eso es que es importante enseñarles la sexualidad de esa edad, ¿no? Si los padres mienten, se corta la confianza. Por eso es importante que los padres empleen un ambiente donde solamente hablen con los hijos sobre estos temas, sin juzgar, sin criticar, sin reñidas, porque realmente ellos pierden la confianza, ¿no? Por ejemplo, en un caso que tuve, ¿no? Un niño le dio un beso en la boca a otro niño. Obviamente ellos no lo hacen porque ya lo sepan, ¿no? Sino porque a veces ven a mamá y papá dándose besos y ellos piensan que es una muestra de cariño y que se le puede hacer a cualquiera. Entonces, explicarles sin reñirles qué hizo la mamá, mano en la boca, ¿no? Que pareció, en realidad estuvo mal, bueno, a mi parecer estuvo mal, porque el niño perdió la confianza. Ahora ese niño es grande y teme contarle a su mamá cosas como, mami, me gusta tal niña, mami, esa niña me parece bonita, ¿no? Cosas así, ¿por qué? Porque pierde la confianza. Entonces, como mamá debemos actuar, mamá o papá debemos actuar de una manera tranquila. Quizás en el momento sí causa fastidio, quizás no, pero es que es algo inocente. Ellos no saben, lo hacen porque vieron, ¿no? Es un niño de 3 años, 4 años, no lo hizo porque oye, a mí me gusta ese niño, lo voy a besar en la boca. No, no, sino porque esto, como yo decía, suelen pasar, entonces siempre los padres tienen que darle confianza. Ahora, si los padres mienten diciendo cosas como que no, tú no puedes tener enamorado porque eres una niña, o no puedes tener ese sentimiento, o no puedes sentir algo por la sexualidad de ese niño, o no te toques ahí porque si te tocas ahí se te va a hacer chiquito, o se te va a hacer grande, o se te va a romper, o cosas así. Entonces, al mentir, eh, ocasionan la desconfianza en los niños, ¿no? En los adolescentes, en los niños, en los jóvenes. Siempre debemos hablar con sinceridad, explicarles y decirles para que ellos puedan confiar en los padres, nosotros los padres, ¿no? El acto sexual como abuso o maltrato suele pasar, ¿no? Suele pasar el acto también, y son temas que se debe hablar dentro de la educación, es parte de la educación en inicial, en primaria y en secundaria, incluso en inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque acto sexual, véase como que a un niño le tocan, ¿no? Y los niños pueden decir, me he estado jugando con la profesora o con el profesor o con mi tío o con el vecino o con etcétera, N personas, y me tocaba, y es un juego. Entonces nosotros como educadores,
como padres debemos enseñar a nuestros hijos que esos son actos sexuales que pueden ser abusos o maltratos para el cuerpo de los niñitos, ¿no? Y enseñarles a cuidar su cuerpo. Por eso es importante estos temas. Desvestirse no es lo apropiado, ¿no? No es lo apropiado desvestirse delante de, por ejemplo, de la gente, ¿no? Yo les voy a contar, tengo un hijito, él es muy cuidadoso, él no se cambia delante de nadie, solo de mí creo, pero siempre digo que ni de mí, ¿no? Pero él es muy, pero yo, bueno, yo como mamá le digo, hijito, yo soy tu mamá. Bueno, una mamá a veces no tiene malicia, ¿no? Hay mamás que sí, pero hay mamás que no, pues que sabemos que no, que hay que cuidar a nuestros hijos. Yo como mamá le digo, hijo, yo te tengo que ver, yo tengo que revisar porque vaya, te pueda tener algo, ¿no? Y él tiene que contarme a mí, porque soy su mamá de confianza, pues soy la única persona de confianza que él puede tener. Entonces, los niños se les enseña a no desvestirse delante de, por ejemplo, delante de su abuelita, él no se desviste, le da vergüenza. A pesar de que su abuelita le digo, no, pero si yo ya te he visto, yo te he bañado, yo esto, yo lo otro. No, él sabe que tiene que respetarse a él y respetar a las personas, porque, o sea, no va a estar delante de todos desvistiéndose, ¿no? O a estar desnudo, ¿no? Entonces, enseñarles eso en educación sexual, enseñarles esas cosas es muy importante. La comunicación en familia, es muy importante la comunicación en familia, es la clave para comprender, ¿no? Es la clave para comprender. Está la comunicación pasiva, está la comunicación agresiva, está la comunicación directa y asertiva, ¿no? La comunicación pasiva creo que es la que es muy permisiva, diría yo, ¿no? Que permite a veces que los hijos hagan a veces lo que quieran. Yo creo que debemos de ampliar y educar también de esa forma a los padres a la comunicación directa y asertiva. Siempre directo, decir las cosas como son, hablar con calma, con paciencia, con amor, pero ser asertivos al momento de hablar y directos, ¿no? Sin mentiras, claros y precisos. Tampoco la agresión. La comunicación agresiva no es buena, ¿no? De estar peleando, gritando, reñir, oye, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué te pasa? Está mal, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de comunicación no se debe emplear. Pero existen tres tipos de comunicaciones que debemos educar a los padres y ellos sabrán cuál emplear, ¿no? Ahora, unos mensajitos que yo le quisiera dar a los padres de familia eh, al momento de enseñar educación sexual, como les decía anteriormente, la educación sexual se enseña en todos los niveles y no solamente se les enseña a los niños en el colegio, sino también se les enseña a los padres en el colegio, en las escuelas. No solamente a los niños, sino también a los padres. ¿Qué mensajitos yo les daría? Los padres a los niños, eh, que deben dejar o deben manejar a los niños de 5 a 9 años, enseñarles lo que es la formación de su identidad, hablarles de sexo, su identidad de género, el rol de género, qué hace un niño, qué hace una niña, a respetar y amar su identidad de género. Debemos enseñar desde muy temprana edad a los niños a que respeten a las mujeres, a las niñas a que se respeten a ellas mismas y que también respeten a los varoncitos, a los niños que cuiden a una mujer, que amen a una mujer con respeto, igual a las niñas, ¿no? Que cuiden, que amen, que se cuiden ambos su cuerpo, ¿no? Para niños de 5 a 12 años, enseñarles que es importante eh, eh, no realizar actos que puedan dañar su integridad, que puedan dañar su cuerpito, ¿no? Su cuerpito, sabemos que entre los 12, 14 años, por ahí, ¿no? Ya empiezan, digamos, los temas amplios de educación sexual. Entonces, enseñarles y decirles que es algo normal que va a pasar a los padres sobre todo y que pues solamente tenemos que hablar con nuestros hijos, hablar, tener paciencia y educarlos para el bien de ellos. Los niños y las niñas de inicial.
¿Qué aprenden los niños y las niñas de inicial? Los niños y las niñas aprenden a identificar sus emociones, por ejemplo, cuando se sienten alegres o tristes y se preocupan por lo que sienten sus compañeros, ¿no? Identifican las características que los hacen únicos, como las partes de su cuerpo, pero como les decía, se les enseña pues eh, si eres niño, si eres niña, ¿no? Las actividades y aquellas actividades en las que son buenos. Por ejemplo, las niñas son buenas bailando, cantando, y los niños también pueden ser buenos bailando, cantando, pero se les enseña a guiarse, ¿no? A cuidar su cuerpo. Reconocer sus gustos y preferencias, desde cómo les gusta vestirse, qué les agrada comer, qué juegos son más divertidos, hasta qué personas se sienten seguros o con sus compañeros y lo que les gusta jugar, ¿no? Todo eso debemos enseñar a los niños y niñas de educación inicial. Bueno, espero que mi exposición haya sido clara sobre lo que es la educación sexual integral y que hayamos comprendido un poco de cómo educar a nuestros niños sobre estos temas y que no es un tabú, ¿no? Que no es un tabú, que siempre debemos educar la sexualidad. Gracias.